Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo Oreamuno y esta es la segunda parte de este ciclo de charlas sobre lo que he denominado aromaterapia evolutiva. En la primera parte hicimos un viaje de 4.000 millones de años de evolución planetaria y de las plantas todo su proceso evolutivo de más de 450 millones de años hasta los más recientes estudios que demuestran que las plantas resuelven problemas, es decir, que son inteligentes y cómo producen compuestos volátiles para su supervivencia. Hoy haremos un nuevo viaje. Ponete a gusto, sujetate bien en tu asiento, respira profundo y deja volar la imaginación que hoy repasaremos la historia de la evolución del cerebro humano y cómo descubrimos el poder de las plantas aromáticas. Historia de la aromaterapia. La utilización de plantas para curar las enfermedades es tan antigua como la raza humana. Muchas personas creen que la aromaterapia es algo nuevo, pero no es así. La aromaterapia viene utilizándose desde hace muchos siglos atrás. Sin embargo, como veremos en la tercera parte de este ciclo inicial de charlas, es el término aromaterapia el que sí tiene al menos unos 100 años de historia, mientras que el uso de los extractos de las plantas, de sus esencias o aceites esenciales, tiene unos cuantos miles de años. Descubrí cómo se han utilizado los aceites esenciales a lo largo de la historia, de la misma forma que un animal cuando está enfermo busca instintivamente las plantas que le pueden curar. El hombre primitivo descubrió que las plantas que comía afectaban su manera de sentirse. Fue un proceso lento de aprendizaje, basado en la observación minuciosa de lo que la naturaleza ponía a su disposición, desarrollando así el conocimiento de qué plantas podían ser comestibles, cuáles tenían propiedades medicinales, poderes mágicos y espirituales o cualidades para realzar la belleza. El hombre ha dependido siempre para su alimentación del mundo vegetal, así que inevitablemente tuvo que darse cuenta de que después de ingerir determinadas plantas se sentía de otra forma, con lo que se desarrolló una medicina basada en las plantas. Esto debió ser algo arriesgado al principio, ya que muchas de ellas son venenosas. Pero fuera como fuere, lo cierto es que tenemos pruebas de que ya hacia el año 18.000 a.C. se usaban plantas con fines curativos. Ahora sí, listos y listas para despegar. Vamos a hacer un viaje a gran velocidad. Recordamos que las plantas nos acompañan hace aproximadamente unos 450 millones de años. Los primeros reptiles hace 720 millones de años. Los dinosaurios, como vimos en la primera parte de esta charla de aromaterapia evolutiva, aparecieron hace 225 millones de años. Y los primeros mamíferos hace 200 millones de años. Las aves hace 150 millones de años, las primeras plantas con flores hace 130 millones de años y los primeros primates, los más pequeños, hace 55 millones de años para llegar a los simios de gran tamaño hace 14 millones de años. ¡Wow! ¡Cuánta turbulencia en menos de 30 segundos de evolución de la vida en este único planeta que tenemos! Continuamos. Evolución del sistema nervioso. Veremos que lo que traemos dentro de la bóveda craneana es el último eslabón que sigue en desarrollo de la evolución de sistemas nerviosos arcaicos tan viejos como de 500 millones de años y 200 millones de años, que hoy rigen fundamentalmente nuestra conducta, nuestras decisiones. Desde una perspectiva evolucionista antropológica, somos animales sensitivos y emocionales que ayer por la tarde aprendimos a pensar. Cerebro triuno. La teoría del cerebro triuno viene a decir que nuestro cerebro es en realidad el fruto de 3 evoluciones diferentes en tiempos bien distintos y que corre paralela a la propia filogénesis en cuanto a la coexistencia de un cerebro reptiliano o paleocórtex. Es nuestro cerebro más antiguo. El sistema límbico como representante de un sistema mamífero y el neocórtex o cerebro propiamente humano con todas sus prestaciones de abstracción, pensamiento y raciocinio.
Veremos que el cerebro reptiliano lee patrones relacionados con la supervivencia o el apareamiento. El sistema límbico procesa emociones y la corteza cerebral pensamientos. En realidad, todos tenemos la idea, la ilusión de que somos uno y que eso que hemos venido a llamar yo garantiza una eficaz síntesis entre los tres cerebros. Sin embargo, no caemos nunca en la cuenta de que sí es verdad que cada uno de esos cerebros procesa la información en términos de sus propios intereses. Es lógico que se produzcan interferencias o desajustes entre los intereses de cada uno de ellos. Lo conocemos como conflictos organismo-individuo. Antes de continuar con esta teoría del cerebro triuno, vamos a entrar en otro factor evolutivo que indica que tenemos una memoria incorporada y que la historia interior genera el exterior. 60 millones de años de historia de la evolución. Grandes transformaciones. El hueso esfenoide. Es un hueso irregular e impar que se encuentra en la base del cráneo anterior a la porción temporal y basilar del hueso occipital. La evolución homínida ocurrió en grandes etapas. Los periodos de estabilidad entre cada flexión de la base se acortaban progresivamente y cada vez que el esfenoide continuaba su movimiento, se daba un nuevo paso en el proceso de hominización. La historia contada por las sucesivas flexiones del esfenoide es la historia de las grandes mutaciones que condujeron al hombre. El esfenoide es un hueso enigmático. Es el primer hueso que se forma cuando estamos en el interior de nuestra madre. Está ubicado en el cráneo. Configura desde su discreción y timidez nuestro rostro, pero también nuestra complicación neuronal y la postura de nuestro cuerpo. Lo tenemos actualmente a la altura de los ojos. No siempre ha sido así. Ese hueso, cuando éramos prosimios, estaba en la base del cráneo. Recordemos que los parientes vivos más cercanos a nuestra especie son los grandes simios, el gorila, el chimpancé, el bonobo y el orangután. Desde entonces ha cambiado de posición en 5 ocasiones dramáticas, fundamentales para la evolución del ser humano. En el segundo desplazamiento del hueso esfenoides, los primates consiguieron 2 propiedades sorprendentes: la capacidad de hacer herramientas, pero también la de fabricar humor, como lo fabrican los chimpancés y los bonobos. En el tercer desplazamiento del hueso esfenoides, el Australopithecus alcanzó la verticalidad. Creíamos que empezó a caminar así en la sabana para desplazarse de un árbol a otro mientras vigilaba desde la altura que dan 2 piernas su entorno, pero su pie demuestra que trepaba por los árboles, es decir, aprendió la postura erecta en su casa, un árbol, del que quizá no bajó. No empezamos a caminar, por tanto, con miedo y para adaptarnos al medio y al miedo. Lo hicimos porque no pudimos evitarlo. Recordemos que antes existieron los pre-Australopithecus, de 7 a 4,5 millones de años. No hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. El Australopithecus es el primer homínido del que se tiene la seguridad de que fueron completamente bípedos. Recordamos a Lucy. Este tipo de homínidos prosperó en las sabanas arboladas del este de África entre 4 y 2,5 millones de años atrás. En el cuarto desplazamiento del hueso esfenoides aparece el Homo, seres bípedos, ágiles y capaces de algún tipo de lenguaje. Dentro de los homínidos tenemos el Australopithecus gari, que fue capaz de fabricar herramientas hace 2,5 millones de años. Homo rudolfensis y Homo habilis, que habitaron África Oriental entre 2,5 millones de años y 1,8 millones. También tenemos el Homo ergaster, 1,6 y 1,7 millones de años. Y el Homo georgicus, Homo antecessor, en Europa hace 1 millón de años. Homo erectus, 50,000 años atrás. Homo florensiensis, 12,000 años desaparecida. Hombre del ciervo rojo, 11,000 años desaparecida. Homo neanderthalensis, 230,000 años. El homínido de Denisova vivió hace 40,000 años.
El quinto y último desplazamiento del hueso esfenoides dio paso al sapiens, un ser con capacidad de abstracción que en breve inventará el arte, la escritura y la bomba atómica. Los fósiles más antiguos del Homo sapiens datan de hace unos 200.000 años. Los últimos representantes de esta fase de nuestra evolución son el Homo heidelbergensis en Europa, que supuestamente está en la línea evolutiva de los neandertales, y el Homo rhodensiensis en África, que sería el antepasado del hombre moderno. El Homo sapiens vivió su expansión y hace unos 45.000 años llegó a Europa occidental, Francia. Paralelamente, el hombre neandertal fue retirado, empujado por el Homo sapiens a la periferia de su área de distribución, península ibérica, mesetas altas de Croacia, donde desapareció hace unos 28.000 años. El neandertal coexistió con el Homo sapiens y quizá terminó extinguido por la competencia con nuestra especie. Sin embargo, el análisis del genoma nuclear apunta a un aporte neandertal al acervo genético de los humanos modernos. Los euroasiáticos poseen entre el 1 y el 5% de genes arcaicos por persona que se pueden atribuir a la hibridación del Homo sapiens con el Homo neanderthalis. Así llegamos al periodo neolítico. En el Neolítico es donde se descubrió que algunas plantas como el olivo y el sésamo contenían un ácido graso que se podía extraer, y se supone que tal y como hacían con las hierbas para la alimentación, harían también uso de estos aceites como fragancias con las que frotar el cuerpo y el cabello. Las civilizaciones primitivas utilizaron los aromas como medio de purificación y conexión con los dioses. Aunque neolítico se traduce literalmente como nueva edad de piedra, quizás sería más apropiado llamarlo edad de la piedra pulimentada. Sin olvidar que la principal característica que define actualmente el periodo no es otra que una nueva forma de vida basada en la producción de alimentos a partir de especies vegetales y animales domesticados. Abarca distintos periodos temporales según los lugares. Se sitúa entre 7.000 años antes de Cristo y 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. La agricultura y la ganadería empezaron a practicarse en diferentes lugares del planeta de manera independiente y en distintas fechas. La evolución humana es posiblemente y sencillamente el desplazamiento de ese hueso en el cráneo a través de varias mutaciones radicales y periódicas, imprevisibles, incalculables, pero puntuales, como una cita que lo cambia todo. Llevamos esa posibilidad de cambio en el esfenoide y en nuestro destino desde el fondo de los tiempos. Se especula incluso que la primera especie de Homo que abandonó África llevaba en el interior de sus células la potencialidad de que miles y miles de años después y en cualquier parte del mundo engendrara un sapiens. Llevamos esa posibilidad de cambio en nuestro interior. Es posible que la evolución no responda tanto a estímulos externos como a una fuerza interna imparable e indialogable. Es una fuerza tan innegociable que se solidifica en nuestro primer hueso cuando apenas somos nada. Nos obligó a caminar, a fabricar, a imaginar a pesar nuestro, que solo quisimos ser solo por un día. Desde el primer desplazamiento del esfenoide existía el riesgo de ser nosotros y de dejar de serlo en el futuro para ser otro ser. Quedó fijado tempranamente que no podés volver atrás porque la vida te empuja ya en el vientre de tu madre como un aullido interminable en el destino, que el destino no es nuestro, solo lo transportamos. Un nuevo modo de pensar en la mente. Investigaciones que se llevan a cabo en los laboratorios más importantes del mundo están todas basadas en los últimos avances en neurociencia y física. En la Vía Láctea existen 100.000 millones de estrellas, aproximadamente la misma cantidad de neuronas que hay en nuestro cerebro. Tendríamos que viajar 39 billones de kilómetros hasta la estrella más cercana al sistema solar. El cerebro en evolución. Cuando nos fijamos en otros órganos del cuerpo como los músculos, los huesos y los pulmones, no es difícil entender por qué tienen la forma que tienen, pero la estructura del cerebro puede parecer algo caótica.
De hecho, muchos de los intentos de trazar un mapa del cerebro se han tildado de cartografía para locos. Para entender la estructura aparentemente arbitraria del cerebro, en 1967, el doctor Paul MacLean del Instituto Nacional de la Salud Mental aplicó la teoría de la evolución de Charles Darwin al cerebro. Para ello, lo dividió en 3 partes. Desde entonces, varios estudios han demostrado que este modelo se puede refinar, pero lo utilizaremos como principio organizador aproximado para explicar la estructura general del cerebro. En primer lugar, se dio cuenta de que las partes posterior y central del cerebro, que contienen el tronco encefálico, el cerebelo y los ganglios basales, son prácticamente idénticas al cerebro de los reptiles, conocidas como cerebro reptil. Son las estructuras más antiguas del cerebro y dirigen funciones animales básicas como el equilibrio, la respiración, la digestión, los latidos del corazón y la presión sanguínea. También controlan comportamientos como el instinto de lucha, de caza, de apareamiento y la territorialidad, que son necesarios para la supervivencia y la reproducción. El origen del cerebro reptil se puede trazar hasta hace unos 500 millones de años. La historia evolutiva del cerebro, con el cerebro reptil, el sistema límbico, el cerebro mamífero, y la neocorteza, el cerebro humano, a grandes rasgos se podría argumentar que la trayectoria de la evolución cerebral pasó del cerebro reptil al mamífero para llegar al cerebro humano. Pero a medida que evolucionamos de reptiles a mamíferos, el cerebro también se volvió más complejo al evolucionar hacia el exterior y crear estructuras completamente nuevas. Nos encontramos aquí con el cerebro mamífero o sistema límbico, que está situado junto al centro del cerebro, alrededor de la parte del cerebro reptil. El sistema límbico está muy desarrollado en los animales que viven en grupos sociales, como los simios, puesto que las dinámicas de los grupos sociales pueden llegar a ser muy complejas. El sistema límbico es fundamental a la hora de identificar los posibles enemigos, aliados y rivales. Las partes del sistema límbico que controlan comportamientos cruciales para los animales sociales son el hipocampo, es la puerta de entrada a la memoria, donde se procesan los recuerdos a corto plazo, que dan lugar a los recuerdos a largo plazo. Su nombre significa caballito de mar. En referencia a su forma, una lesión en esta área acabaría con la capacidad de crear nuevos recuerdos a largo plazo y nos convertiría en prisioneros del presente. La amígdala es aquí donde residen las emociones, en particular el miedo, donde se registran y se generan inicialmente las emociones. Su nombre significa almendra. El tálamo es como un repetidor que recoge las señales sensoriales del tronco encefálico y las reenvía a las distintas cortezas. Su nombre significa cámara interna. El hipotálamo regula la temperatura corporal, el ritmo circadiano, el hambre, la sed y determinados aspectos relacionados con la reproducción y con el placer. Está situado bajo el tálamo, de ahí su nombre. Finalmente está la tercera y última región del cerebro mamífero, la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro. Desde un punto de vista evolutivo, la estructura más reciente de la corteza cerebral es la neocorteza, nueva corteza, que controla los comportamientos cognitivos más elevados. Está especialmente desarrollada en el cerebro humano. Constituye casi un 80% de la masa cerebral, a pesar de que es tan gruesa como una servilleta. En cierto sentido, el cerebro humano es como un museo que conserva los vestigios de todos los estadios previos de nuestra evolución a lo largo de millones de años, durante los cuales ha ido creciendo en funciones y tamaño hacia el exterior y hacia la parte anterior. Este es también aproximadamente el camino que sigue cuando un niño nace. El cerebro del recién nacido crece hacia afuera y hacia la parte frontal, reproduciendo quizá las fases de nuestra evolución. Aunque la neocorteza parece poco llamativa, las apariencias engañan. Con un microscopio se puede apreciar la intrincada arquitectura cerebral. La materia gris del cerebro está compuesta por miles de millones de diminutas células cerebrales llamadas neuronas. Como una gigantesca red telefónica, reciben mensajes de otras neuronas a través de las dendritas, que son como tentáculos que brotan de un extremo de la neurona. En el extremo opuesto se encuentra una fibra alargada denominada axón, que puede llegar a conectar
hasta con 10.000 neuronas por medio de sus dendritas. En la unión entre ambas existe un minúsculo espacio llamado sinapsis. Las sinapsis actúan como puertas que regulan el flujo de información en el cerebro. Determinados compuestos químicos, llamados neurotransmisores, pueden penetrar en la sinapsis y alterar el flujo de las señales, puesto que los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina ayudan a controlar el flujo de información que recorre las innumerables vías del cerebro, ejercen un poderoso efecto sobre lo que pensamos y nuestros estados de ánimo. Esta descripción del cerebro representa aproximadamente lo que sabíamos de él en la década de 1980. Sin embargo, durante la década de 1990, con la introducción de nuevas tecnologías precedentes del campo de la física, se empezó a revelar en detalle la mecánica de los pensamientos, lo que desencadenó la explosión de descubrimientos científicos que estamos viendo actualmente. Uno de los pilares de esta revolución ha sido la obtención de imágenes por resonancia magnética. El hombre primitivo quemaba madera y hierbas para calentarse, y esto le llevó a descubrir los olores de estos. Cuando se hizo sedentario pudo distinguir los muy diferentes aromas de la flora aromática. Las caminatas y cacerías en los diferentes ambientes deben haber liberado aromas que influyeron sobre el cuerpo humano, así como sobre las emociones. Con el descubrimiento del fuego, el único recurso para producirlo fueron vegetales, hojas, ramas, troncos, raíces, los cuales liberan el aroma característico de la planta que los alberga. Los aceites esenciales de diferentes plantas han sido usados para propósitos terapéuticos desde hace miles de años. Desde el comienzo, la humanidad comprendió que dentro de las plantas aromáticas había un líquido que producía un efecto sobre el cuerpo y la mente. El hombre primitivo desarrolló su intuición sensitiva para sobrevivir. De esta forma pudo diferenciar las hierbas, frutos y raíces comestibles, a los que pronto le descubrieron poderes medicinales y mágicos. Con el reconocimiento de las plantas encontraron que algunos aromas causaban euforia o excitación y otros podían inducirlos al sueño o a la meditación. Desde que se conoce la presencia del ser humano en la tierra, se sabe que han sido usadas las plantas, hierbas, raíces y las flores para múltiples aplicaciones, ya que era lo que la naturaleza ponía a su disposición. A través de la investigación y la observación, aprendieron que las plantas podían ser comestibles, cuáles de ellas tenían propiedades medicinales, poderes mágicos y espirituales. El término perfumar procede del latín y significa a través del humo, o que exhalan humo. Su origen se remonta con el descubrimiento del fuego, a la época en que se quemaban cortezas y hierbas aromáticas. Como consecuencia de ello, fueron detectando diferentes reacciones ante determinados aromas: relajación, vigor, sosiego, excitación. Debido a estos efectos, se utilizaban las plantas aromáticas en ritos religiosos y mágicos, así como en las artes curativas. En nuestra vida cotidiana a menudo nos encontramos con hierbas medicinales como el romero, la salvia, la manzanilla, la menta y otras, pero hemos olvidado que en su interior esconden principios esenciales. En cambio, las antiguas civilizaciones lo tenían muy presente y durante mucho tiempo nuestros antepasados se curaban con las esencias extraídas de estas hierbas que prevenían y curaban las enfermedades. Este tema lo abordaremos en el tercer y último capítulo de esta serie de charlas Aromaterapia Evolutiva. Todos los seres humanos de diferentes culturas, desde el comienzo de los tiempos, se han sentido atraídos por los fascinantes aromas de la naturaleza, y ésta les ha indicado a través del olfato los benéficos aportes para la curación de enfermedades del cuerpo y del alma. Espero que nos sigas acompañando en el grupo de WhatsApp Charlas de Aromaterapia y ahora en el canal de Telegram Aromaterapia Integrativa. Tu presencia es muy importante para mí
Me motiva a seguir investigando, a hacer apuntes, síntesis y reunir la información más sobresaliente para compartir con amor y pasión. Nuestro objetivo es aportar a la consolidación de una comunidad vibrante y consciente, dotada de una mentalidad colaborativa que no solo piense en el beneficio personal, sino en el fortalecimiento de la comunidad. Gracias, gracias, abrazo y buena vida para todas y todos.